Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a esta historia de Marvel Comics, en concreto en este episodio número 8. Un episodio especial porque vamos a ver ya un cambio importante en la editorial, nos adentramos ya en estos años 50 y todo lo que se intentó cambiar tras la Segunda Guerra Mundial. Así que para destacar este primer año 1950, tenemos que tras los hechos ocurridos, obviamente en la Segunda Guerra Mundial, pues Martin Goodman, ya sabéis, el director de Timely Comics, estaba un poco, pues no sabía muy bien hacia dónde encaminar la editorial, teníamos problemas por esa crisis, por el papel, teníamos que vender ese papel e intentar buscar el éxito, ya fuera en el western, en el cómic romántico, en la escena de terror, cualquier cosa le valía con tal de amortizar pues los gastos que tenía en aquel momento. Además también hay que destacar que el auge de los cómics de superhéroes durante la Segunda Guerra Mundial empezó a haber un cierto freno en esa tendencia, entonces necesitaba reinventarse y sacar pues cómics o revistas que fueran a encandilar de nuevo al público. Tenemos que Cowgirl Romance número 28, en enero de ese 1950, Genie Comics se transformó en Cowgirl Romance, en un intento por captar a los públicos del western y del romance. Goodman no quería dejar de nadie, a ningún tipo de público de lado, y por eso, basándose en esa revista Pulp de los años 30, creó estos títulos, a razón, pues obviamente, para intentar contentar tanto al amante del western como a aquellas mujeres que necesitaban historias de romance o les gustaban las historias de romance y por supuesto atraerlas hacia Timely. Curiosamente, en febrero de ese año, la cabecera de Captain America Comics, los cómics del Capitán América, se cambia, se rebautiza, cambiamos el nombre por Captain America's Great Tales número 75. Lo que ocurre es que ya no tenemos al Capitán América como protagonista de la cabecera principal de su cómic, sino que nos vamos a centrar en historias de terror. Ni siquiera aparecía el Capitán América. Tenemos unas historias de terror que en ese número teníamos portada de Jim Collan, que ya le veremos más adelante, por supuesto, en Marvel Comics, pieza muy importante en unos 15 años en Marvel Comics. Y tenemos que esta revista contenía 4 historias comunes de misterio-horror, muy diferente de lo que nos daba antes esta publicación. Tenemos también muchos bailes de nombres, bailes intentar cautivar, esto lo vemos hoy en día incluso, ¿no? Como intentamos cambiar las cabeceras, los nombres, de nuevo volver a empezar por número 0, y en mayo pues tenemos que Cindy Comics se convirtió en Cindy Smith, que a su vez cambió a Crime Won't Win en septiembre, 2 números después y sin cambio de numeración. Retitular una revista en vez de cancelarla era habitual, por 2 razones. La primera, para asegurar los permisos postales para suscripciones. La editorial debía pagar una cuota por título. Al continuar la numeración de un título fallido en uno nuevo, Goodman conseguía a menudo evitar tener que pagar esa cuota otra vez. Y en segundo, porque en aquella época la competencia era feroz. Era más probable que los vendedores almacenaran un título con aspecto de tener un historial de éxito. Así que un número de colección alto podía garantizar que tu cómic fuera más visto y comprado que otro con el número 1 en su portada, al contrario de como ocurre hoy en día. Preferían tener números altos a tener números bajos como sucede hoy. En diciembre tenemos que aparece Apache Kid, en el número 53, uno de los personajes más duraderos de Timely. Hizo su aparición en Two Guns Western número 5, en noviembre del 50, en noviembre de este mismo año. Pero en diciembre consiguió su propia cabecera. La historia nos centraba en cómo Apache Kid era Alan Crandall, quien tras el asesinato de sus padres fue adoptado y criado por el jefe Apache Halcón Rojo. Tras regresar a la sociedad del hombre blanco bajo el nombre de Aloysius Care, volvería a utilizar su atuendo de indio Apache y su pintura de guerra para combatir las amenazas a sus 2 hogares. Una de las grandes diferencias de estos cómics respecto a otros westerns del momento es que en Apache Kid se solía describir la cultura nativa norteamericana con respeto, obviamente que diferenciaba entre las distintas tribus que había. Tenemos que la serie finalizó en enero del 52, fue resucitada por un periodo breve de tiempo del 55 al 56 y luego se reimprimió en la década de los 70. Tenemos que el propio Apache Kid regresó en 2002 en una serie limitada, Apache Skies, de la línea Marvel para adulto, la línea Max. Y tenemos que en diciembre pues apareció el primer superhéroe o el primer personaje Timely disfrazado en los años 50, en ese Marvel Boy número 1. Un intento de casar el género de superhéroes con el creciente interés por los platillos volantes.
La historia nos va a contar cómo un profesor, el profesor Grayson, temeroso porque la guerra mundial estaba a punto de engullir el planeta, construyó un cohete para alejarse junto con su hijo, de edad corta, de edad pequeña, era un chiquillo, de una tierra desgarrada por el conflicto. Llegados a Urano, fueron acogidos por la pequeña colonia nativa, bajo cuya tutela el niño, Robert Grayson, alcanzó la perfección física y mental, armado con un par de brazaletes que podían proyectar explosiones de luz para cegar a sus enemigos. Cuando Robert regresa a la Tierra como Marvel Boy, con el encargo de proteger sus hogares natural y adoptivo de las amenazas del espacio exterior, bajo la identidad de un investigador de seguros, Marvel Boy patrullaba Estados Unidos tropezando con amenazas procedentes de las estrellas, de extrañas criaturas sobrenaturales y de terrestres corruptos y criminales. Y volvemos que en el año 51, tras el agravamiento de la guerra de Corea, pues tenemos que los editores dicen, oye, vamos de nuevo a la nueva tendencia que va a ser el cómic bélico. Centrados en la guerra y sobre todo en un programa anticomunista, eran el último grito, la sensación entre los más jóvenes. Y Timely Comics fue la editorial que más cómic publicó de este tipo en aquel momento. A su vez también crecieron los cómics de terror. Siendo extrañas, estas historias poseían un cierto mérito literario y mostraban el trabajo de sus mejores ilustradores. Así que en mayo del 51 Martin Goodman trajo la primera serie bélica llamada Battle número 1, la primera serie bélica, por supuesto, de Goodman como director de Timely. Esta serie, junto a War Comics, que apareció en diciembre del 50, pues iban a formar la columna vertebral por mandato de Goodman sobre temas bélicos y seguirían así sin interrupción hasta 1957. Curiosamente, en abril de ese mismo año, la creciente tendencia popular hacia el terror, este terror insólito que os he comentado anteriormente, fue el final de Marvel Boy, ya sabéis, este primer superhéroe de los años 50 de Timely, y tenemos que se convirtió en el número 3, Marvel Boy se convirtió en Astonishing, y aunque el adolescente de la cinta en la frente iba a seguir encabezándolo 3 números más, sus adversarios crecieron cada vez más oscuros y siniestros. El dibujante Bill Everett, ya sabéis, creador de Namor, de Submarine, se encargó de la serie, enfrentando al chico de Urano contra oponentes terribles y cada vez más grotescos. Su historia final apareció en el número 6, pero Astonishing continuaría sin él, presentando las mismas historias insólitas y terroríficas que Stranger Tales o Mystic allá por el 1957. En junio tenemos que ese terror insólito, esta moda por el terror, nos trajo, pues en marzo apareciera la revista Mythic, pero también el más importante fue el Stranger Tales número 1, que iba a convertirse en la serie de más recorrido que entraría en la edad de Marvel, y que finalmente serviría de hogar a la Antorcha Humana, Doctor Extraño y Nick Furia, agente de S.H.I.E.L.D. Durante sus primeros 10 años presentó una variada colección de relatos cortos de terror. De hecho, el contenido de Stranger Tales y el de Mystic eran totalmente intercambiables, y solo un anuncio en la viñeta más grande de la página de inicio indicaba qué serie iba dentro. Y en noviembre tenemos que el primer héroe de guerra, tenemos que en Combat Kelly número 1, Timely creó a su primer personaje, su primer protagonista dentro de una guerra, inspirándose en las películas bélicas, pues como las del estilo de John Wayne. Tenemos ahí al estilo de Sargento Furia, aparecería una década después. Kelly era un combativo, soldado de infantería, un tipo duro, sin miedo a la guerra, apoyado por su compañero y contrapunto cómico Cookie, Novak. Kelly le abría camino y a través del conflicto despachaban con rapidez al enemigo a golpe de chistes y nudillos. Tenemos además el primer cambio importante, nos vamos acercando cada vez más, pero aún falta un poco. En diciembre se cambia el logotipo. Martin Goodman abandonó la distribuidora Cable News para lanzar su propia red de distribución, Atlas. El emblema de Atlas empezó a aparecer en las portadas de Timely, uniéndolo visualmente bajo la misma casa editorial. Este logo iba a convertirse en elemento fijo, y el nombre Atlas, aunque nunca fue adoptado formalmente por el sector editor de la empresa, fue usado en la jerga habitual. En el 63, cuando llegó el momento de dar un nombre a la línea superhéroes, el editor Stan Lee deseó llamarla Atlas Comics Group, pero este fue desechado por Goodman, que pensaba que Marvel Comics Groups tenía más fuerza. Nos plantamos ya en el año 1952 y es el año en el que Atlas lo conquista todo. Tenemos que la factoría Pool de Martin Goodman, en el año 1952, iba a resultar el año de mayor crecimiento sostenido para la compañía. Con el control de la distribución y sin fuerzas ajenas que limitaran la cantidad de títulos que podía publicar,
Goodman decidió pues incrementar la producción a lo loco, inundó el mercado con cerca de hasta 400 publicaciones a lo largo del año, una cantidad sin precedentes que no sería igualada hasta el espectacular boom de los años 90. Estamos hablando que estamos en el año 1952, 40 años antes de ese gran boom de los 90 que muchos conocemos. Atlas se abrió paso a empujones en los kioscos de Estados Unidos, sobre todo basando su presencia más en la cantidad que en esos fans, en esos lectores leales. Como vemos que es una tónica habitual, normalmente tenemos que eran series que al cabo de pocos números eran interrumpidas. Seguíamos teniendo, por supuesto, este bombardeo concentrado y sostenido de material, para que, obviamente, pues que Atlas estaba en boca de todos, pero vemos que las colecciones no eran tampoco muy extensas. Tenemos que la guerra de Corea seguía siendo buena para el negocio y Atlas lanzó numerosos cómics nuevos en un intento de asegurar su fortaleza en el mercado. Además, también sabemos pues que Goodman siempre estaba listo para suprimir cualquier título, pues en el momento que viera que las ventas se ralentizaban o bajaban, cerraba y abría otra nueva serie. Así que uno de los casos curiosos ocurrió en abril con Venus número 19, que fue una de esas colecciones que estaba protagonizada por la diosa romana, descendía de los cielos y estaba enamorada de Whitney Hammond, el editor de la revista Beauty. Venus trabajaba como modelo y redactora para la revista y sus colegas no eran conscientes de su naturaleza divina. Esta estructura se mantuvo durante toda la duración de Venus, pero el tono de sus aventuras y el contenido de sus relatos fue cambiando salvajemente. Fue de esas colecciones que en vez de, aunque las ventas no acompañaban, Martin Goodman decidió no cerrarla, continuarla, variarla un poco y fue, bueno, pues un poco esa serie que aguantó el tirón en cierta manera yendo de un lado a otro, pero por lo menos no era cancelada. Y nos plantamos en junio, quizás uno de los títulos más importantes lanzado por Atlas. En junio del 52 tenemos que Journey into the Mystery número 1 fue el primer número de esta colección, el título de terror más impactante, prácticamente idéntico a Stranger Tales y Mystic. Iba a convertirse en Atlas en algo perdurable, sobreviviendo a la casi desaparición de la firma en el 57, y además se convirtió en el lugar de origen del todopoderoso Thor en agosto del 62. La serie obviamente fue retitulada a Thor en marzo del 66 y así continuando hasta hoy. Pero uno de esos rasgos más espectaculares o más carismáticos que más recordaremos fue que el texto de portada desapareció. Su ausencia, no había texto. Obviamente venía el título, pero no había texto. Ya sabéis que pues muy dado, o en cualquier cómic, a que haya bocadillos, haya viñetas, te hablen un poco de lo que vas a encontrar en esa revista o en ese cómic, sobre todo cuando son distintas historias, pero no, este primer Journey into Mystery número 1 no fue el primero que lo hizo, dejando pues que todo el trabajo, el impactante trabajo artístico de Russ Heath hablara por sí mismo. Ello otorgó a este primer número cierto aire de sofisticación. Sin embargo, en el número siguiente todo volvió a la normalidad, las decisiones editoriales que uno no logra entender. Y llegamos a 1953 y volvemos a tener a un viejo conocido. A medida que avanzaba, ¿no? Pues todo este año, esos años 50, tanto cómic de terror creó ese efecto contrario en la sociedad. El género de terror había producido historias cada vez más violentas y sangrientas, como no podía ser de otra manera, crearon a su vez pues esa contrapartida de gente ofendida, de gente dolida, por supuesto pues diciendo que es que nuestros niños estaban consumiendo algo demasiado violento, arruinaba su mirada inocente, y encabezando, como no, uno de esos grandes movimientos anti-cómic, tenemos a nuestro antiguo amigo, este psiquiatra Frederick Witham, que en su libro La seducción del inocente de 1954 afirmaba que la lectura de cómics convertía a los niños en delincuentes juveniles. Este era el nivel. A su vez, los editores de cómics pues, se defendían como diciendo que, hombre, al contrario, fomentaba la lectura, que sus lectores eran lo suficientemente inteligentes como para ver qué es la realidad y qué es la ficción, qué es lo que está bien y lo que está mal, pero vemos que la opinión pública, cuando quiere ir en contra de algo y no tiene contra quién, pues al final va siempre por el más débil. Todo esto estamos hablando que a lo mejor hoy en día pues nos puede parecer algo más anecdótico, pero estamos hablando de que si no se hacía algo, incluso podría ser que el gobierno de Estados Unidos podía arremeter contra el mundo del cómic. O sea que la importancia de este hecho es bastante relativa. No conforme con eso, cuando hay también esa presión, pues nace la sátira. Tenemos que en abril de ese mismo año, en el Suspense número 29, inspirados por La amenaza de Frederick Witham,
el editor Stan Lee y el dibujante John Meneley parodiaron al psiquiatra en The Raving Maniac, una historia de 4 páginas aparecida en este suspense número 29. En ella, una representación de Frederick, apenas disimulada, abordaba a Lee en unas oficinas de Atlas, afirmando que la historia de terror que publicaba era perversas, irresponsables y dañinas. Lee rechazaba con tranquilidad las críticas del visitante una por una, y en un giro final, los médicos llegaban a llevarse al doble de Whitman de vuelta al manicomio del que había escapado. Sin duda fue una historia que Lee escribió con satisfacción, pero no cambió en nada los acontecimientos que se avecinaban. Tenemos que el fin de la guerra de Corea pues obviamente trajo también ese problema de que los cómics bélicos pues ya no interesaban tanto, al final no dejan de ser modas que se intenta aprovechar, pues como pasa hoy en día, por supuesto. Varios cómics intentaron lanzarse, como Man Comic número 26 allá por mayo, pero solo duró 2 números. Los cómics de guerra en junio, con ese Young Men número 21, pues cerraron, ya empezamos a cerrar. Pero vemos cómo las historias en ese aspecto intentaron cambiar, si quieras o no, la crítica social, la crítica popular, hacía que los editores pues tomaran decisiones pues que al final tenían que amoldarse un poco también a los gustos y a lo que había en la calle. Tenemos incluso que en agosto sacaron un cómic llamado Bible Tales for, o Biblia, la Biblia, los cuentos de la Biblia para la gente joven, número 1. Bible Tales for Young Fall, número 1. En agosto, Atlas probó ese nuevo rumbo publicando estas historias centradas en la Biblia. Era un paso tentativo en un ámbito editorial dominado por el Classic Illustrated, una serie de cómics con adaptaciones de la literatura clásica editadas por Elliott Publishing. Sin embargo, con este cómic duraría apenas pues 6 meses, porque no encajaba, por supuesto. También intentaron buscar en septiembre nuevas aventuras o nuevas historias, esta vez centradas en el espacio exterior. Speed Carter, Spaceman, Number One. Tenemos que Atlas, debido a la popularidad de programas televisivos como Space Patrol, pues intentó contar estas aventuras interplanetarias. Goodman diseñó la portada a partir de las populares revistas de ciencia ficción, con muy poco texto también, pero apenas duró 6 números. Y tenemos que en diciembre, pues, Atlas se fija en que EC lanzó Mad. Ya sabéis, pues, se burlaba absolutamente, estos cómics que se burlan absolutamente de todo. Esta sátira entusiasmó a los lectores y Atlas dijo, hey, necesitamos hacer nosotros la contrapartida. Y lanzaron ese Crazy número 1, anunciado como, disfruta esta pequeña locura de revista. Oh yeah, baby. Tuvo una muerte rápida con 7 números, pero regresó en febrero de 1973, 20 años después. Y para cerrar este año tenemos que, pues obviamente la televisión, como siempre, influye en muchos sentidos, y en este caso Atlas le influyó. Las aventuras de Superman habían creado una generación totalmente nueva de compradores potenciales para el Hombre de Acero en DC Comics, y Martin Goodman dijo, hey, vamos a volver a traer a nuestros populares campeones disfrazados de la era Timely, pues que tienen que volver a la vida, ¿cómo no? Así que en la portada del Young Men número 24 proclamaba, mirad, ha vuelto de la muerte, es la antorcha humana, apartándose del juicio establecido en la época que afirmaba que el público lector de cómics se renovaba cada 3 o 4 años. Young Men número 24 hizo un enorme esfuerzo por explicar la desaparición de la antorcha, su compañero Toro y sus aliados, Capitán América y Namor, durante los 5 años anteriores. La antorcha había sido reducido por criminales y aprisionado en un campo de pruebas atómicos. A Toro, que poseía poderes similares a la antorcha, le habían lavado el cerebro los comunistas. El Capitán América se había retirado para vivir como profesor de escuela una vez que las hordas nazis fueron vencidas, y el hombre submarino había regresado a la Antártida, hastiado de la compañía humana. Ahora volvían todos a la vuelta y de nuevo al centro de la lucha. Y vamos a terminar con el año 1954. Tenemos pues que sí, ese lanzamiento del Young Men número 24, pues parece ser que pues Martin Goodman recibió como un informe favorable las opiniones de este número, de este relanzamiento de nuevo de estos los héroes poderosos, y parece ser que debieron ser erróneos, porque tenemos que todos esos títulos menos uno se había eliminado antes de acabar el año. La edad de Marvel, porque vamos a ver que todos esos informes favorables pues estarían equivocados al finalizar el año, porque la edad de Marvel de los superhéroes debería esperar aún otros 7 años para volver a estar en auge. Tenemos que esa revuelta social, pues obviamente orquestada por Frederick Whitman con la seducción del inocente, cada vez era más importante, cada vez
la tendencia a creer que nuestros hijos, que los niños estaban influenciados muy negativamente y muy peligrosamente por los cómics estaba muy en boca de todos. Tenemos que incluso el Subcomité de Delincuencia Juvenil del Senado de Estados Unidos inició una investigación sobre el tema que iba a tener devastadoras consecuencias para la industria del cómic al acabar el año. Por supuesto, pues seguíamos teniendo cómics, series que cerraban, volvían a lanzarse, había western nuevo, historias estilo de humor al estilo Mad, cómics selváticos como Jungle Tales o Jungle Action, militares, de aventuras y crímenes románticos. Atlas incluso editó 3D Tales of the West y 3D Action, cada uno con sus dos pares de gafas en 3D, por si el lector perdía unas. Tenemos que en febrero, pues en el Young Men número 25 querían dar como pues el Capitán América, Antorcha Humana, Namor, en fin, como querían que estos tres grandes personajes de la compañía pues volvieran a tirar del carro. Vimos que Bill Everett había madurado mucho como escritor, como dibujante, como ilustrador, pero el problema era que la narración de las historias y los guiones eran muy flojos, no gustaban y no enganchaban. En abril de ese mismo año, Namor pues lo intenta hacer en solitario con ese Submariner número 23. Bill Everett de nuevo pues volvió a dibujar y aparte de aventuras actuales de los campeones submarinos, creó historias cortas que detallaban sucesos del desarrollo del joven príncipe Namor, incluyendo cómo descubrió que podía respirar fuera del agua, su primer encuentro con una persona en la superficie. Todas estas historias del hombre submarino fueron la mejor de las aventuras de superhéroes de la época, pero se había perdido cierta razón de ser. También, por supuesto, la Antorcha Humana con este The Human Torch número 36 finalizó en marzo del 49 ese título, pero se recuperó de nuevo ahora en el 36, en el 54. Alienígenas extragalácticos, comunistas, criminales disfrazados. Sus historias eran rígidas y los trucos de la antorcha con sus llamas se hacían bastante repetitivos. Pese al buen trabajo artístico de Dick Ayers y de Carl Burgos, creador de la antorcha, se convirtió rápidamente en una serie de escaso atractivo. Capitán América también volvió en mayo con su cabecera principal, Capitán América número 76. Como sus colegas superhéroes, pues un mes antes el Capitán América recuperó su propio título. Como en el pasado, el Cap y su fiel compañero Bucky se alzaron como centinelas contra los enemigos de la nación, pero esta vez teniendo como telón de fondo la Guerra Fría de mediados de los 50. El Capitán no se movía tan bien como con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se le ofrecía un contexto más claro y un flujo interminable de malignos antagonistas. El mejor papel que podía lograr en muchos casos era el de un simplista a cosas rojos. Incluso Cráneo Rojo, ya sabéis, el defensor del nacionalsocialismo, fue sorprendentemente refundido como un agente comunista. Así que terminamos un año muy controvertido. Ya sabéis que este año sale por fin La seducción del inocente de Frederick Whitman. ¿Qué es lo que ocurre? Que a través de este libro se crea una tormenta y una protesta por parte de los padres de estos niños que se manifiestan, hacen protestas organizadas, boicots en los puntos en los que estaban leyendo sus hijos, así como la quema masiva de revistas. Los niños se han urgidos a llevar los prohibidos libros de diversión a la iglesia o al patio de la escuela, donde se encendían piras públicas para destruir aquellas supuestas obscenidades. Las cosas se pusieron tan mal que el Subcomité de Delincuencia Juvenil del Senado, presidido por Estes Kefauver, se pasó 2 días escuchando testimonios sobre el material de los cómics y su influencia sobre el crimen juvenil. Obviamente el testigo principal era Frederick. Aunque estas audiencias terminaron sin conclusiones, el resultado era inevitable. Si la industria quería evitar que el gobierno de Estados Unidos impusiera una vigilancia estricta y que regulara todo el contenido que se publicaba, iba a tener que empezar a vigilarse a sí misma. Y hasta aquí este apasionante primer lustro de los años 50, que como veis acaba con esa sensación de madre mía, la cosa no pinta bien. Cómo nos vamos a refundar, cómo nos vamos a reinventar, cómo atraemos de nuevo a los lectores, madre mía, y cómo vamos a intentar terminar estos años pues con el cómic en un buen estado. Años complicados también, muchas guerras, muchos conflictos, mucha pobreza, todo eso al final se va extendiendo a todos los ámbitos y por supuesto el cómic pues no puede eludirlo.
Así que vosotros, decidme qué os ha parecido estos años, que tenéis que contarme algo, qué os parece estos vídeos. Ya sabéis que los voy haciendo muy poco a poco porque me cuesta bastante editarlos, pero no lo voy a dejar hacer, o sea que si no me muero antes, creo yo que me pondré al día en unos cuantos años. Pero bueno, poco a poco, intentaré darle más caña, siempre digo lo mismo, pero luego al final, entre unas cosas u otras, no me da tiempo. Pero bueno, ya sabéis, os ha gustado el vídeo, pues dadle al like, suscribiros si queréis estar el vídeo al día de más vídeos de esta serie o de otras tantas que voy poniendo en el canal. Y como no, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!